Buenos días con todos y con todas. Permítanme presentarme. Yo soy Daily Pereda Rodríguez, soy consultora especialista en recuperación de activos del Basel Institute. Es un honor para mí poder compartir el día de hoy este espacio académico con ustedes buenos días, en esta charla denominada, en este webinar denominado La extinción de dominio como herramienta de lucha contra la corrupción. En principio, me gustaría agradecer a quienes hicieron posible este evento. Considero que es de suma importancia a propósito de la semana eh, del Día Internacional contra la Corrupción y de esta semana en la que estamos tratando de visibilizar la importancia de la integridad, del modelo de la integridad en la función pública, ¿no? En la administración pública en general. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, eh, permítanme contarles un poco sobre mi experiencia. Antes de iniciar, yo soy, como mencioné, soy consultora del Basel Institute. Yo trabajo en el programa GFP Subnacional, es un programa de la cooperación económica suiza SECO, implementado en el Perú por Basel Institute on Governance, ¿no? Este programa tiene un enfoque en la gestión pública, pero también una línea muy importante en la colaboración al al sistema de justicia en la recuperación de los activos ilícitos. Y justamente ese es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, sin mayor preámbulos, vamos a dar inicio a este webinar que espero sea de su agrado. Bien, en principio, la temática que me fue asignada pretende mezclar estos dos conceptos, ¿no? La corrupción y la extinción de dominio y cómo es que esta última puede influir en el control, bueno, sí, en frenar la corrupción, ¿no? El fenómeno de corrupción. Entonces, para empezar, quizás sería preciso indagar o reflexionar un poco sobre qué entendemos por corrupción. Y en ese punto, es importante recordar dos perspectivas, ¿no? La corrupción la podemos abordar desde dos perspectivas, que no son contrarias, no son antagónicas, sino que más bien pertenecen tienen una relación de género y especie. Por un lado tenemos el uso concreto o ese acto concreto, esa manifestación específica del uso particular de la función pública. Eh, es decir, un funcionario público, una persona investida de cierto poder público, realiza un acto, un comportamiento específico, ¿no? Que va en contra de determinadas leyes, como pueden ser leyes administrativas o puede ser la ley penal también. En ese sentido, por ejemplo, el Código Penal nos explica, nos detalla qué es un soborno o cohecho, qué es una colusión, ¿no? Cuando vamos a estar frente a un tráfico de influencias, etcétera. Esa es una manifestación, digamos, eh, específica, digamos que esta sería la especie de la corrupción. Pero luego tenemos una que creo que es la que más nos debería preocupar, ¿no? Es esta corrupción generalizada, entendida como un fenómeno de corrupción. Es un sentido más amplio, que implica una mentalidad colectiva, ¿no? Un sentimiento y una práctica histórica de que lo habitual es recurrir a conductas corruptas. Esta es la que mayor reparos en la que mayor reparos debemos tener por las repercusiones negativas que tiene en la sociedad en su conjunto, ¿no? En ese sentido, luego, ¿por qué es importante recordar estas dos perspectivas? Porque la extinción de dominio, como vamos a ver más adelante, no va a solucionar todo el problema, no va a poder abordar todo el problema. Sin embargo, puede tener una importante incidencia en la primera que hemos mencionado, ¿no? En el uso de la función pública específicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, sobre la corrupción, además, es importante mencionar que el Tribunal Constitucional ha señalado que se trata de un mandato constitucional, ¿no? Luchar contra la corrupción es parte de un mandato constitucional que se desprende de diferentes artículos de la Constitución política. Eh, la corrupción la podemos entender desde diferentes formas, además, ¿no? Una corrupción política que involucra a personas que son parte de las altas esferas de decisión, una corrupción burocrática, quizás es un nivel más intermedio, más bajo, de organismos públicos específicos, ¿no? Más del día a día, por decirlo así.
También hay una dimensión sobre la corrupción individual. Esto es, podemos identificar a la persona específica y el acto concreto que ha cometido, como puede ser, por ejemplo, una coima a un policía de tránsito, pero también una corrupción sistémica, que quizás es un poco, puede ser un poco más gravosa, ¿no? Que es, o institucionalizada también se le conoce, que es, por ejemplo, un gobierno regional comprometido en su totalidad a prácticas corruptas que hacen parte de su día a día, ¿no? Esta implica múltiples esferas, implica redes de corrupción. Entonces, todos estos conceptos nos hablan de corrupción con diferentes características, pero quizás es importante concluir en una definición que puede englobar a todas estas. Y para esto he presentado aquí la definición que plasma la política nacional contra la corrupción, ¿no? En ese sentido, señalamos aquí que es un mal uso del poder, ya sea público o privado. Para efectos de esta charla, quizá nos centremos más en el público, pero también de un poder privado, que tiene como objetivo obtener beneficios para uno mismo, ¿no? O beneficios indebidos, que se apartan mucho de lo que es la administración pública, de lo que busca la administración pública, sino que se ciñe o persigue intereses privados. Puede ser económico o no económico, puede tener de por medio ventajas directas o indirectas, puede ser cometido por agentes públicos como también por ciudadanos en general, y lo más importante es que vulnera principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales también, como vamos a ver más adelante en lo que se refiere a los efectos que tiene la corrupción, ¿no? A las consecuencias. Ahora bien, tratándose de un problema de esta dimensión, pues es evidente o se hace evidente que estamos frente a un problema público. Esto es un problema que merece una respuesta estatal por las graves consecuencias que trae a la sociedad en general, ¿no? Toda vez que afecta directamente la organización y las funciones de la administración pública y por ende del gobierno también. Entonces, eh, una vez reconocido que se trata de un problema público, es también preciso recordar de que nuestro país ha suscrito diferentes compromisos que le obligan, ¿no? Le obligan a tener una respuesta firme frente a la corrupción. Dentro de esos podríamos citar, por ejemplo, que nuestro Estado ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como también ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. No menos importante es, por ejemplo, que el Perú también se ha comprometido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Entre estos objetivos se destaca, por ejemplo, el promover sociedades pacíficas, ¿no? E inclusivas que puedan permitir un desarrollo sostenible. Todos estos compromisos, ¿a qué nos llevan? A que definitivamente es un problema público, definitivamente amerita una respuesta estatal y existe además un consenso de la comunidad internacional en combatir este problema. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces hablábamos aquí, sí, mencionaba de los compromisos internacionales y por qué se hace tanto énfasis en el combate a la corrupción, ¿no? Y en este punto es preciso recordar qué efectos trae la corrupción en nuestro país, ¿no? O en una sociedad en general. El primero y el más importante quizá es la afectación a los derechos humanos. Existe una relación negativa entre los altos índices de corrupción y el disfrute de los derechos humanos. Esta relación es una afectación que ocurre a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel individual, cuando una persona se ve perjudicada o impedida de hacer uso de un servicio público porque alguna otra persona con algún grado de poder, no sé, toma esa oportunidad antes que uno, ¿no? Tiene esa preferencia antes que uno mismo. Entonces, a nivel individual, estamos viendo vulnerados nuestros derechos fundamentales por un acto de corrupción. Ese es, digamos, el primer nivel, pero también a nivel colectivo, y estamos hablando aquí de grupos específicos o especialmente de poblaciones vulnerables que ven afectados sus derechos justamente por actos corruptos. Por ejemplo, aquel centro de salud
que debió haber sido construido en una zona alejada que realmente lo necesita y que no va a poder ver ese resultado debido a actos de corrupción de los funcionarios involucrados. Entonces, en este nivel colectivo también hay una afectación de derechos humanos y ya no de una sola persona, sino de una población en general. Y quizá a mayor escala aún, a un nivel, estamos hablando ya a nivel de la sociedad en general, porque vulnera los principios democráticos y el Estado de Derecho. Y como vamos a ver en la siguiente, en la tercera causa, en el tercer efecto, perdón, esto ya resquebraja la confianza de la población en el gobierno, lo cual puede alterar la convivencia pacífica. Entonces, definitivamente hay una afectación a los derechos humanos. Como segundo punto, como segundo efecto, también hay una afectación económica y esto es innegable. Diferentes especialistas señalan que hay una, frente a los actos de corrupción, lo que sucede luego es un desperdicio. Hay un mal aprovechamiento de los recursos y de la implementación de estos recursos en las políticas públicas. Evidentemente, si por intermedio de una política pública o por intermedio de la administración pública cruzan intereses privados, pues van a ser estos los beneficiados y ya no aquellos que fueron previstos como parte de la administración pública a la sociedad, ¿no? Entonces, económicamente hay un desperdicio, hay un mal aprovechamiento de los recursos y eso perjudica al Estado y obviamente a los intereses de los ciudadanos. Además, la riqueza se redistribuye de una forma que no es en absoluto equitativa y que no nos permite alcanzar los objetivos que nos planteamos como país. Entonces, también hay una afectación económica, además de la afectación a los derechos humanos, como ya había comentado. Y finalmente, pero no menos importante, lo que mencionaba hace un momento es esta desconfianza de la ciudadanía en el funcionamiento regular de las instituciones recíproca en los ciudadanos. Sí, todo bien, sí. Mencionaba que atenta contra la confianza recíproca de los ciudadanos en la colectividad. Y que hace, porque de alguna forma se vuelve imprevisible el comportamiento entre unos y otros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los actos de corrupción que puedan cometer determinados funcionarios no deberían llevarnos a generalizarlo, o deberían ser vistos de manera individual, pues lo cierto es que esto replicado en las diferentes esferas del gobierno, pues ya parece una práctica en la que uno no sabe, que lleva a uno a pensar que es todo el gobierno en general, ¿no? Es todo el Estado en general el que se encuentra corrupto y por tanto está deslegitimado para las funciones que debería cumplir. En ese sentido, pues socava estos cimientos de confianza que deberían existir entre la sociedad y sus representantes. Dicho ello, siguiente diapositiva, por favor. Dicho ello, reconocido entonces el problema público de la corrupción, identificados los efectos o las consecuencias que trae en la sociedad, viene lo siguiente, ¿no? El siguiente paso, ¿qué hacer al respecto? Además, decíamos que existen compromisos internacionales que nos llevan o que obligan al país a que tomen riendas, tomen cartas en el asunto, ¿no? Entonces, estos ¿cómo puede reaccionar el país? Pues a través de la política pública. Esto es a las decisiones que se toman en diferentes materias. Por ejemplo, una política pública dirigida al transporte, una política pública dirigida a temas de salud y en este caso en específico a la política pública de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Se trata de un un plan que busca articular a los diferentes actores, las diferentes entidades, los diferentes operadores que pueden intervenir en la lucha contra la corrupción y que tiene sobre todo tiene dos enfoques bastante importantes. El primero de ellos tiene que ver con la capacidad preventiva del Estado, que es lo más importante, es no llegar a aquellos actos de corrupción, es incidir o trabajar en aquello que evite que lleguemos a esos actos de corrupción. Y en ese punto tenemos pues diferentes
objetivos, diferentes lineamientos, ¿no? Como puede, por ejemplo, fortalecer el sistema de control interno, fortalecer la transparencia, dar esta aglomeración de poder en órganos específicos, en una entidad pública, etcétera, ¿no? Es eliminar todo aquello que pueda propiciar actos de corrupción. Eso desde un enfoque preventivo. Pero también está, porque no va a ser posible anularlo o desaparecer por completo la corrupción, está pues el otro enfoque, la capacidad, digamos, sancionadora. Esto es, luego que ha ocurrido un acto de corrupción, ¿qué podemos hacer al respecto? Y en ese sentido, esta política nacional de integridad y lucha contra la corrupción prevé diferentes ejes, ¿no? El el sistema disciplinario, estamos hablando de en el administrativo, por ejemplo, y nos permitan en sentido que es este tema que vamos a abordar en esta charla, tiene que ver con la capacidad sancionadora del Estado en este eje en específico, ¿no? La extinción de dominio implica una respuesta del Estado para fortalecer los mecanismos de recuperación de activos luego que ya tuvo lugar un acto de corrupción. Nos encontramos entonces en el segundo paso. Esto es importante de decir, es importante mencionar, porque si bien es cierto, considero que la extinción de dominio es una herramienta muy importante, es un instrumento que trae muy buenos resultados, no podemos cargar a la herramienta de algo que no le corresponde, porque como podemos ver en estas dos flechas, su ámbito en lo que va a incidir es en un segundo momento. Esto es, el acto de corrupción ya se llevó a cabo. Entonces, a lo que el Estado debe apuntar es a fortalecer ambos espacios, no tanto a manera de prevención como a manera de sanción o de represión para el ámbito penal. Siguiente diapositivo, por favor. Siguiente diapositivo. Ujú. Bien, entonces, ¿qué es la extinción de dominio? ¿O qué entendemos por extinción de dominio? En este aspecto es importante ceñirnos quizá a lo que nos explica el mismo decreto legislativo sobre la extinción de dominio, ¿no? Es el decreto legislativo 1373. Posteriormente fue publicado su reglamento también, ¿no? Este decreto legislativo nos señala que la extinción de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial, ¿no? Y menciona dentro de esta definición tres aspectos importantes. El primero es qué consiste, ¿no? Es el traslado a la esfera del Estado de la titularidad de determinados bienes, ¿no? Es decir, el Estado va a pasar a ser quien detente la titularidad sobre determinados bienes. Esa es la consecuencia que se va a llevar a cabo, ese es el resultado de una sentencia que declara fundada la extinción de dominio. Nuevamente, es el Estado el que va a pasar a detentar o ser titular de determinados bienes, ¿no? Ese es como primer punto. El segundo punto es, ¿qué bienes? Cualquier bien, pues en principio vamos a mencionar que se trata de bienes que constituyen objetos, instrumentos, efectos o ganancias de actividades delictivas, ¿no? De actividades ilícitas. Estos cuatro conceptos que vienen del derecho penal, pues los podríamos entender con algunos ejemplos, ¿no? El un objeto del delito de robo, por ejemplo, eh, es aquello que fue despojado de la persona que sufrió el robo, ¿verdad? Bueno, en ese caso no va a actuar la extinción de dominio, sino la recuperación de activos en general y ese objeto del robo va a ser devuelto a su legítimo titular, ¿no? Pero sirve el ejemplo para delimitar qué entendemos por el objeto de una actividad, ¿no? En cuanto al instrumento, estamos hablando de aquellos bienes que sirven para la comisión de un delito. Por ejemplo, en el caso de trata de personas, aquellos locales que son utilizados para, no sé, para mantener, para retener a las víctimas de la trata de personas, ¿no? Efectos o ganancias, o entendido en el ámbito internacional como productos en general, es aquello que se genera de las actividades delictivas, ¿no?
aquellos productos que se generan de la comisión de actividades delictivas. Bien, ese es el segundo punto. Entonces, ¿qué bienes van a ser materia de extinción de dominio? Aquellos que son objetos, instrumentos, efectos o ganancias de las actividades ilícitas. El tercer punto es em, el tercer punto es cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Y esto es sumamente importante. En un estado de derecho, en un estado constitucional de derecho como el nuestro, este tipo de decisiones o este tipo de injerencias en una persona, en la libertad de una persona, tiene que verse respaldado por un proceso legítimo, ¿verdad? Un proceso legítimo, respetuoso del debido proceso y que respete además los derechos fundamentales de todas las personas que se vean involucradas. Esto es, de las personas que tienen en apariencia el dominio de los bienes, pero también los derechos de terceros que puedan estar involucrados, ¿no? Entonces, a través de este proceso de extinción de dominio respetuoso y con garantías propias de un proceso de esa naturaleza, lo que se va a llevar a cabo es el traslado de la titularidad de bienes que constituyen objetos, instrumentos, efectos o ganancias de actividades ilícitas. Esto es, en suma, lo que podemos entender por extinción de dominio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En el Perú, en el año 2019, si no me equivoco, cuando se emite el decreto legislativo 1373, se da un paso adicional en lo que mencionábamos hace rato, ¿no? En estos mecanismos para recuperar los activos que provienen de actividades ilícitas. Se parte de reconocer que la especialidad del crimen merece una respuesta más específica también. Y en ese sentido, se crea un subsistema, ¿no? Se crea un subsistema destinado a darle eficacia, a darle viabilidad al instrumento, a esta herramienta de extinción de dominio. Entonces tenemos fiscalías especializadas en extinción de dominio, tenemos juzgados y salas especializadas en extinción de dominio también, y por supuesto tenemos divisiones de la policía que cooperan en los procesos de extinción de dominio, ¿no? ¿Qué se busca con ello? Que una respuesta mucho más preparada, mucho más especializada en este tipo de procesos en los que ya no vamos a buscar la condena de una persona, sino apuntamos a probar el vínculo que existe entre determinados bienes y actividades ilícitas. Probado ese vínculo, pues el Poder Judicial dictaminará que esos bienes son objetos, instrumentos, efectos o ganancias de actividades ilícitas y por tanto decretará su traslado de titularidad al Estado, como mencionamos hace un momento. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta lámina lo que quería mostrar es que la extinción de dominio es una herramienta más dentro o un instrumento más dentro de un conglomerado o dentro de un marco mucho más grande que denominamos la recuperación de los activos, ¿no? Mencionaba hace rato cuando decía el ejemplo de los objetos de actividades ilícitas que eh, la mayor, digamos, el mayor éxito que puede propiciar un país, no, nuevamente, el éxito de las políticas de recuperación de activos en los países depende de que se implementen más de una herramienta. Esto es, la extinción de dominio no va a ser todo en lo que respecta a activos ilícitos. Esto es parte de un conglomerado más grande, en donde confluyen tantas otras herramientas. La recuperación de activos, como pueden ver en esta lámina, tiene una definición muy parecida a la de extinción de dominio, ¿no? Pero es porque estamos hablando de un fenómeno o de un conglomerado mucho más amplio, en el que intervienen otros instrumentos también, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de recuperación de activos, entonces, hablamos de diferentes instrumentos. Tenemos la extinción de dominio, que acabamos de definir, pero también tenemos el decomiso penal, que sigue vigente en nuestro Código Penal y que además es una obligación de los jueces de pronunciarse al respecto, ¿no? Esta herramienta no ha desaparecido. De hecho, vamos a ver más adelante que ha tenido frutos muy importantes también. También es parte de la recuperación de activos el decomiso administrativo, como pasa, por ejemplo, en los delitos aduaneros o en los delitos tributarios.
Y también es parte de la recuperación de activos la restitución, ya sea a través del proceso penal o a través de un proceso civil independiente. Entonces, como pueden ver, tenemos un, tenemos una política o una herramienta grande, ¿no? La recuperación de activos para atacar el patrimonio criminal. Y dentro de este marco grande, diferentes herramientas que según cada caso específico puede ser de mayor o mejor utilidad, ¿no? Entonces, eh, eso quería que quede claro aquí. La extinción de dominio es una herramienta más dentro de tantas otras que conviven en nuestro ordenamiento jurídico y por ende es importante que le demos viabilidad, que le demos eficacia a cada una de estas, ¿no? Que podamos delimitar correctamente su ámbito de aplicación y sobre todo identificar en qué escenario es más propicio recurrir a uno u a otra, como vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como último punto de esta ponencia, quería traer a colación un poco de la experiencia peruana, ¿no? A la fecha, desde la implementación de la extinción de dominio, hay hay muchas sentencias que se han emitido ya de casos, algunos emblemáticos, algunos quizá un poco más, quizá no tan sonados, pero cada uno de ellos responde a un esfuerzo institucional de los actores que mencioné hace rato, ¿no? Policía Nacional, del Ministerio Público y también del Poder Judicial. Pero quise tomar este caso por las peculiaridades que tiene y porque creo que ayuda a probar o a mencionar lo que decía hace rato, ¿no? Cómo utilizar todas estas herramientas puede fortalecer nuestra política de recuperación de activos. Entonces, el complejo de Fujimori Montesinos supone una serie de casos que se develaron a partir de finales del año 2000 a raíz de la publicación del primer Vladivideo y diferentes casos que involucran diferentes niveles del gobierno también, ¿no? Desde el expresidente Alberto Fujimori, su entonces asesor y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, diferentes testaferros que Montesinos como Fujimori tuvieron para poder cometer actos de corrupción, pero también para poder ocultar los bienes o las ganancias que recibieron, los productos que obtuvieron de estos actos de corrupción etcétera. Entonces, hablamos ahí de una corrupción institucionalizada que se llevó a cabo de acuerdo a lo que data la bibliografía entre los años 90 y los años 2000, ¿no? Em, de lo que se puede apreciar en las diferentes resoluciones, en las diferentes decisiones que ya el Poder Judicial ha venido adoptando en los diferentes casos del complejo Fujimori Montesinos, pues al parecer estos dos principales actores identificaron aquellos escenarios en los cuales ellos podían ver beneficiados sus propios intereses, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la compra, la adquisición de armamento, ¿no? De material para el ejército, también la caja de pensiones policial y también la privatización de empresas, si no me equivoco. ¿No? Ellos identificaron esos escenarios más riesgos, esos escenarios más vulnerables dentro del Estado en los que podían ver favorecidos sus propios intereses y el costo aproximado de todo este fenómeno, de todos estos casos develados y aquellos que quedan por investigar también, se ha señalado en un aproximado de 14.000 millones de dólares, ¿no? Es bastante el dinero malversado, el dinero que fue retirado de los caudales públicos y que fue transferido o simplemente, Estimada Daily, ¿sí? mm, creo que estás muteada, no logro escucharte. ¿No? ¿Me Perfecto, escuchas? sí, ahora sí. ¿Me confirmas en todo caso desde qué parte no se escuchó? Sí, sí se te escucha, ahora sí. Ahí. Bueno, gracias. Mencionaba que lo que se ha podido identificar de manera aproximada es que los casos que se han develado hasta ahora, como aquellos que restan por investigar, habrían generado una pérdida para el Estado desde una perspectiva económica de aproximadamente 14.000 millones de dólares, ¿no? Insisto en que hay casos sentenciados ya con una decisión firme, pero también algunos que están en proceso de investigación. Entonces, esta es una cifra aproximada del costo que tuvo para el Estado peruano todo
este proceso, todo este complejo de casos de corrupción, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ajá. Entonces, eh, a la fecha, además de la persecución penal de los diferentes actores de este complejo de casos, también se buscó a través de diferentes formas recuperar aquel dinero, ¿no? Evidentemente, pues no se ha podido recuperar a la fecha el total, los 14.000 millones que mencioné hace rato, el monto es ínfimo en comparación con todo lo que fue malversado o retirado de los caudales públicos, pero sin embargo son montos importantes y que sobre todo tienen potencia en un mensaje que creo que es importante llevar a la sociedad también. Y esto es que el crimen no debe pagar, que el delito no debe ser rentable, no debe ser vista como una actividad rentable para los ciudadanos, ¿no? Lo cual puede tener una incidencia muy importante de alguna manera en la prevención también. Entonces, he escogido algunos de los casos más representativos de todo este complejo para mostrar cómo es que a través de una política de recuperación de activos se ha podido regresar al Estado peruano dinero que fue robado, por decirlo así, a raíz de este complejo caso de corrupción. Ahora, estos son solo algunos montos, ¿no? Pero además los escogí por otra razón. Mencioné hace rato que son muestra de la recuperación de activos como política, porque no todos estos casos han sido materia de extinción de dominio. De hecho, el primero de estos casos, desde el año 2015, tiene que ver con un proceso por enriquecimiento ilícito, si no me equivoco, a Vladimiro Montesinos, en el que él aceptó su responsabilidad mediante una conclusión anticipada, si no recuerdo mal, o terminación anticipada. eh, eh, y a raíz de eso es que se ordena el decomiso penal de las cuentas que se lograron identificar en Luxemburgo, ¿no? Entonces, para este primer caso, ¿cuál ha sido el instrumento utilizado para poder repatriar o para poder recuperar el dinero que fue ocultado en entidades financieras en Luxemburgo? El decomiso penal, ¿verdad? Entonces, en el marco de un proceso penal, además. Este segundo caso que muestro aquí, el del año 2018, que tiene que ver con Venero Garrido, este fue materia de recuperación de activos a través de una transacción extrajudicial, si mal no recuerdo, ¿no? Utilizando algunas ventajas conceptuales que tenía en ese momento la ley de pérdida de dominio. Entonces, esto no es extinción de dominio tampoco, se hizo bajo el amparo de la norma de pérdida de dominio. También en el año 2018, el monto aproximado de $1 millón fue recuperado de Luxemburgo, vinculado a James Stone, que es un traficante de armas, también vinculado a estos fenómenos, a estos casos de corrupción. Este caso de James Stone, si no recuerdo mal los detalles, toda esta es información pública en los portales, sobre todo de cooperación internacional del Ministerio Público. Este caso es un proceso de colaboración eficaz, es un proceso especial en el que James Stone reconoce su responsabilidad en los hechos de corrupción que se le estaban imputando. Y es en mérito a ese reconocimiento que luego puede lograrse el decomiso y la repatriación de este dinero desde Luxemburgo. Entonces, nuevamente aquí vemos cómo son otras herramientas las que pueden intervenir para lograr el fin último, que es la recuperación de los activos, ¿no? Y el último caso que pongo aquí, del 2019, tiene que ver está vinculado a Antonio Bárcena, que es un ex almirante de la Marina de Guerra, también dinero oculto, dinero transferido hacia el extranjero, hacia Luxemburgo, y que fue recuperado, este sí, a través de un proceso de extinción de dominio, ¿no? En ese momento ya estaba vigente la norma de extinción de dominio. Pero como mencioné hace rato, y ese me parece que es un mensaje muy importante que llevar en este tipo de capacitaciones, es que este buen resultado, este importante resultado, esta importante recuperación de activos ilícitos no se hubiese podido llevar a cabo si no hubiese sido por las diferentes estrategias empleadas en cada uno de los casos. Esto es, recuperar activos sí, pero no necesariamente es extinción de dominio. Es una muy buena herramienta, es una herramienta que tiene un ámbito de aplicación muy definido también,
pero no dejamos de lado estas otras herramientas como el decomiso penal o también la entrega en el marco de un acuerdo, como fue el caso de Víctor Venero, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles fueron algunas lecciones aprendidas a raíz de este caso? Pues fíjense que cuando surge la publicación o la filtración de este primer Vladivideo, eh, surgen también algunas informaciones de inteligencia, de la unidad de inteligencia, tanto de Suiza como de Estados Unidos, si no recuerdo mal, en las que hicieron de conocimiento del Perú de la existencia de estas cuentas que luego han sido materia de extinción o de decomiso. Entonces, una lección aprendida aquí es lo importante que es para el Estado peruano el reforzar aquellas instituciones, aquellos entes que participan de la identificación, que participan o pueden participar de la identificación y localización de los activos de la corrupción, ¿no? Esto es una lección que creo yo tiene bastante incidencia en los buenos resultados que se han podido obtener. Como segundo punto es la cooperación internacional, porque como vimos del cuadro anterior, en todos estos casos se ha tenido que acceder a la cooperación internacional. Y en este ámbito no solo tenemos la cooperación formal a través de asistencias formales, ¿no? Cartas rogatorias cursadas a otros estados, sino también y sobre todo la cooperación internacional informal, lo que se llama cooperación informal, que es este acceso a información a través de otros medios, como puede ser la unidad de inteligencia financiera, y que nos permite acceder a esa información que luego va a ser base para nuestras asistencias formales. O sea, mezclar ambos tipos de asistencia, la cooperación formal como la cooperación informal también. Y en el caso del complejo Fujimori Montesinos, como señalé hace rato, eso fue sumamente importante porque la cooperación internacional fue la que permitió no solo identificar esas cuentas en el extranjero, tomar decisión sobre cómo congelar o qué medida trabar para poder cautelar de manera correcta esos montos ya identificados, qué pasos seguir también, y acceder también a prueba, que era muy importante, no solo prueba bancaria para determinar para poder identificar bien aquí qué cuenta es la que se ha identificado, qué montos son los que se ha identificado, sino también para trazar rutas, ¿no? ¿A dónde más o qué otras rutas alternas pudo haber seguido ese dinero corrupto que finalmente salió de las arcas de nuestro Estado? Entonces, en ese sentido, la cooperación internacional también es sumamente importante y se demuestra, por ejemplo, a raíz de estos casos de Fujimori Montesinos. Y como última lección aprendida, pues la combinación de vías y de estrategias jurídicas. Como les mencionaba hace un momento, no se trata solo de extinción de dominio. O sea, hoy en día tiene un protagonismo muy especial. Creo que es un proceso que viene trayendo bastantes frutos, pero también existen esas otras herramientas que, como hemos visto, pueden tener resultados, podemos llegar a través de ellas a los resultados esperados también. Entonces, la combinación de estas estrategias jurídicas ha hecho posible que el Perú vea en algo resarcido todo este daño al que nos vimos, pues del que fuimos víctimas por casi una década, ¿no? Entonces, estas son las principales lecciones aprendidas respecto al complejo Fujimori Montesinos. Como último punto, ¿puedes cambiar de diapositiva, por favor? Gracias. Como último punto, en esta lámina quería hacer énfasis en un capítulo específico del Decreto Legislativo de Extinción de Dominio. Es el capítulo que versa sobre el deber de información y de cooperación, ¿no? Yo siempre menciono en las charlas en las que he podido participar, en las capacitaciones que he podido brindar, que incluso si este capítulo no existiera, igual estos deberes creo que forman parte de nuestros deberes como ciudadanos y de los deberes de los funcionarios también. Pero en todo caso está plasmado en el decreto legislativo y por tanto es de obligatorio cumplimiento. Lo que nos dice o lo que está detrás es, nada de esto sería posible si no existiera una cooperación integrada, una colaboración integrada de todos los operadores, pero también de la ciudadanía en general. Entonces, hablamos de un deber de cooperación, esto es, por ejemplo,
las notarías, ¿no? El Colegio de Notarios, registros públicos. Es un deber de cooperación de las entidades de proveer a las fiscalías de extinción de dominio todo aquello que pueda servir para formular, para potenciar los casos de extinción de dominio, ¿no? El deber de información, esto es, cada vez que la Fiscalía de Extinción de Dominio, en el marco de sus investigaciones, necesita acceder o necesita conocer de alguna información precisa, siempre y cuando se haya respetado el proceso específico para ello, pues debería tener acceso a esa información que va a servir en reforzar los procesos que se siguen ahí. Y finalmente el deber de particulares, y ahí es cuando entramos a tallar todos, ¿no? Entiendo que en la audiencia ahorita pueden haber funcionarios públicos, pero también personas, ciudadanos, que quizá no forman parte de la administración pública, pero es importante que conozcan de esto también, ¿no? Todos finalmente colaboramos con los procesos de extinción de dominio, todos debemos hacer saber o todos debemos poder informar cuando conocemos de la existencia de bienes que puedan estar vinculados a actividades ilícitas, vinculados, como mencioné hace rato, ya sea como objetos, instrumentos o productos de actividades delictivas. Entonces, esto en cuanto al deber de información y de cooperación. Y creo que ahí terminamos. Me parece que sí, eso es todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado. He tratado de abarcar todos estos conceptos de manera bastante puntual para que pueda ser bueno, para no aburrirlos y para que puedan entender el mensaje realmente importante, ¿no? Entonces, quedo de ustedes si es que acaso necesitan alguna aclaración de mi parte. Muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.